Voy a hacer esta pequeña presentación de nuevo. Hola a todos y todas. Vamos a empezar la sesión, el taller, definir y delimitar un tema de investigación para la, para la tesis. Mi nombre es Ítalo Tamburrino y junto con Catalina somos asesores pares del programa de escritura para tesistas. Y para comenzar este taller, queríamos contarles que durante esta sesión vamos a conocer los alcances del tema de investigación de la tesis, es decir, qué es lo que se espera de los tesistas, o qué se espera que ellos logren en el proceso de tesis, qué es lo que deberían ustedes lograr o alcanzar con este proceso, y cuál sería la dimensión de este trabajo. Luego vamos a tener algunas estrategias para delimitar el tema de la tesis, y por último vamos a revisar algunas estrategias para evaluar la pertinencia del tema, es decir, vamos a ver cómo yo puedo saber si mi tema es apropiado, pertinente, si está bien, si es muy pequeño, muy grande. Entonces, esta va a ser nuestra hoja de ruta para, para este taller. Y para partir, queríamos invitarlos a los que están presentes a que nos compartan. Pueden activar su micrófono y decirnos, o escribirnos por el chat, en qué etapa de tesis están, si la están empezando, si todavía no empiezan nada, o si ya están escribiendo algo, o delimitando su tema. Y qué les interesa como que conversemos en este taller, y si alguno ya ha presentado obstáculos para delimitar el tema de la tesis. Siéntase con libertad de hablar o de escribir en el chat su mensajito para que hagamos esta instancia un poquito más personalizada y se acomode a lo que ustedes realmente necesitan. ¿Escuché a alguien hablando o fue mi imaginación? Los invito a que me escriban por el chat estas preguntitas, en qué etapa están, qué les interesa encontrar en el taller y qué obstáculos han encontrado para delimitar su tesis. Mira, esto nos pone que aún no empieza, está terminando su ramo de licenciatura, así que está muy en la nada. Bacán, Héctor, este taller te va a servir un montón para, para elegir y empezar a navegar entre diferentes temas de investigación. Marco también, todavía no tiene definido el tema, así que es el público objetivo de este taller. Voy a continuar, y si Orly y Pau también nos pueden contar en qué etapa están, sería súper para personalizar un poquito más esta sesión. Entonces, desde un punto de vista más institucional, ¿qué es lo que se espera de este proceso? Según los reglamentos de la Universidad de Chile para estudiantes, la tesis es un trabajo, la tesis, la memoria, tiene diferentes nombres en las distintas etapas de la universidad, o sea, distintas facultades y unidades de la universidad. Es un trabajo de investigación, eso es como lo que tenemos que tener siempre en cuenta, que tiene el propósito de reforzar habilidades perfeccionar actitudes e integrar conocimiento para consolidar las competencias del perfil profesional. Es decir, es un trabajo de investigación. Lo que no siempre es lo que uno desarrolla y perfecciona durante la carrera. Hay carreras que son muy técnicas o muy de gestión, pero la tesis siempre se enmarca como un trabajo de investigación. Y como trabajo de investigación, tiene por objetivo generar conocimiento nuevo. Eso es algo que tienen que tener muy en mente cuando hagan una tesis. Una tesis tiene que, en cierta forma, y no se asusten con esto, tiene que descubrir algo. Y cuando hablamos de descubrir algo, uno a veces tiende a asustarse y decir como, no, pero ¿cómo voy a descubrir yo el protón o el nuevo modelo social? No estamos hablando de eso, sino que conocimiento nuevo abarca una amplia gama de cosas que se pueden sistematizar, recapitular, rediscutir, ver desde una nueva lupa. Entonces, este conocimiento nuevo, que sería el objetivo o el producto que se espera de una tesis, uno lo puede tomar o encontrar sobre todo en temas que están en debate o que no hay consenso o que no hay una visión única. Por ejemplo, si son más del lado de las ciencias sociales, pasa mucho que, o yo no soy del lado de ciencias sociales, esto es lo que he aprendido con los tesistas y las tesistas, no sé, hay por ejemplo un proceso social o un fenómeno social, se puede analizar de diferentes lupas o diferentes perspectivas, o por ejemplo la influencia del ambiente sobre la sociedad, si es totalmente determinista, si la sociedad es independiente del ambiente. Por ejemplo, cuando hay temas que están en debate o no hay una única visión, uno puede en estas como disyuntivas encontrar un nicho
un nicho para ocupar y responder y poner con mi propia voz, mi propia postura como tesista, como ya futuro profesional, mi propia voz, mi propia lupa y decir, yo creo que esto es así y estos son mis argumentos, esta es la información que yo he recopilado y yo propongo esta nueva forma de ver este sistema y así yo creo un nuevo conocimiento. Y para eso yo tengo diferentes aproximaciones. Yo puedo hacer trabajos experimentales, trabajos empíricos, ya sean de laboratorio, ya sean en terreno, ya sean a través de entrevistas, a través de muestreos en campo. Pero también puedo hacer trabajos que sean a partir de bases de datos, bases bibliográficas, análisis históricos, análisis de textos. Entonces, para yo llegar a este nuevo conocimiento, no necesito necesariamente ir al objeto mismo de estudio para estudiarlo, valga la redundancia, sino que puedo recurrir a las mismas fuentes bibliográficas o bases de datos o bases textuales para recapitular, revisar y así encontrar nuevas dimensiones y nuevo conocimiento. Y recordemos que todo aporte que uno haga al campo en que estamos trabajando, ya sea ciencias naturales, sociales, humanidades, arte, va a ser un aporte, siempre y cuando sea conocimiento nuevo, una visión fresca, y que además nos sirva para resolver un problema, una disyuntiva que es donde nos paramos en un principio. Partimos desde este tema en debate o sin visión única o controversial o urgente por conocer, y cualquier aporte que hagamos, cualquier visión nueva va a ser interesante. Entonces, cada vez que ustedes se paren desde una tesis, ocupando un nicho de investigación necesario, va a ser un aporte, por muy pequeño o específico que sea. Y eso es importante que lo tengan en cuenta por un tema de confianza, como que una vez se dice, mi tema es tan específico que a nadie le importa. A alguien le va a importar como a ti te está importando ahora y va a servir para que alguien más siga estudiando y trabajando, y ojalá eso que ustedes describan, descubran o investiguen tenga alguna utilidad también para aplicación, ya sea en sociedad, en ciencias. Y Catalina, siéntate libre de comentar cuando quieras. Ya. Que estabas teniendo un problema con el micrófono, así que estaba media... Pero ahora estoy bien. Entonces, ¿cómo podemos levantarnos y hacer esta nueva generación de conocimiento? Como les decía, podemos levantar nuevas perspectivas sobre un fenómeno. Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en este primer caso, levantar nuevas perspectivas. Tenemos, por ejemplo, que, no sé, la danza es un proceso de desarrollo emocional. Pero nosotros podemos decir esto desde quizá una lupa diferente. Si me ayudan un poquito, teníamos los ejemplos anotados para cada caso, si me los puedes ir como comentando. Por ejemplo, el levantar nuevas perspectivas sobre un fenómeno. Sí. Un poco a modo como de ejemplificación de lo que Italo estaba comentando en la diapositiva anterior, habíamos pensado distintas formas en las que podíamos presentarles cómo podría significar generar nuevo conocimiento sin que fuese algo como abrumador, por decirlo. Y presentábamos la posibilidad de levantar nuevas perspectivas sobre un fenómeno, observar fenómenos estudiados en casos específicos, sistematizar la información dispersa y recopilar nueva evidencia sobre el fenómeno o proceso. Y habíamos pensado en algunos ejemplos que nosotros mismos hemos visto sobre cuestiones como este. Por ejemplo, si hablamos sobre un fenómeno, yo por ejemplo estudio un magíster de género. El feminismo y el género tiene distintas formas en las que trabaja los fenómenos que observa. Hay distintos tipos de feminismo, distintas formas en las que la perspectiva de género se aplica. Y yo podría tomar un fenómeno, por ejemplo, el rol de la mujer en la zona rural, y observarlo desde una perspectiva de género que sea distinta a otras que ya se han utilizado, porque el rol muchas veces como de la mujer rural puede ser ya estudiado a lo largo de la investigación que se ha desarrollado en el género, pero yo podría encontrar nuevas formas o nuevas teorías desde las que puedo abordar ese fenómeno. En cuanto a observar fenómenos estudiados en casos específicos, hablamos, por ejemplo, de la danza. Nos pasó con una chiquilla en un conversatorio que ella estaba muy interesada en observar cómo la danza permitía transmitir emociones. Y decía, bueno, eso es una cuestión que se ha desarrollado bastante, hay harta teoría y harta como comprobación de cómo la danza permite transmitir emociones.
Y nosotros le decíamos, claro, pero también podrías enfocar eso a casos específicos y podrías ver cómo la danza permite la transmisión de emociones en la junta de vecinos de tal comunidad que tiene tal taller de danza, o en un hogar de ancianos, por ejemplo, que tiene talleres de danza, etc. Como ahí hay casos específicos que uno puede ir observando. Mi perro está jugando con un juguete, quizás se escuche. Después está sistematizar información dispersa. Yo trabajo harto con un paper que es re bueno sobre sistematizaciones, hoy se me olvida cómo les llaman, sistemáticas. Revisiones sistemáticas, que es una cuestión que se está utilizando harto ahora por la modalidad virtual. Entonces muchas de las facultades han cambiado sus tesis, que usualmente hacían más trabajo de campo práctico, a revisiones sistemáticas. Y uno de los que yo he usado harto es una sistematización de estudios en torno a cómo hay combinaciones de perspectiva de género y diagnóstico de autismo. Entonces hay harto investigado en torno a cómo podrían haber sesgos de género en el diagnóstico de las personas con autismo, pero no habían recopilaciones sistemáticas hechas de la investigación que había habido en los últimos 10 años. Entonces hay investigaciones que permiten hacer eso, como ir recopilando lo que ha ido pasando en los últimos años con ciertas variables y ciertos criterios que permitan sistematizar esa información y ponerla como en el mundo de la academia, y permiten en el fondo también esa generación de conocimiento nuevo. Por último, recopilar nueva evidencia sobre un fenómeno o un proceso. Y aquí recordábamos a una estudiante también con la que hemos trabajado, que lo que ha hecho es analizar los efectos de la sequía en un árbol en específico y en un bosque en específico. Es el Nothofagus, me acuerdo, en el bosque maulino. Y en el fondo lo que ella hace es una cuestión que está también observada, como cómo va a afectar la sequía a los árboles, pero lo que ella hace es también volver a mirarlo en un lugar en específico y le recopila nueva evidencia que permite engrosar esa cuestión que ya está revisada. Súper, gracias Cata. Entonces, vemos que formas de generar nuevo conocimiento son múltiples y diferentes herramientas y perspectivas, ya sea como sumarnos a una corriente que ya existe o pararnos parar una nueva postura y defenderla, contribuir a una línea de pensamiento o hacer una gran recopilación y sistematización de diferentes estudios en torno a un mismo tema, para que vean todas las formas en que ustedes pueden abordar una tesis. No está solamente como un trabajo empírico focalizado, sino que puede hacer revisiones, ensayos, de cierta forma, para que abran igual su lupa en este momento en que están en la oportunidad de elegir e innovar. En el proceso de elección de tema, surgen tensiones. La primera es entre la amplitud y la especificidad del tema. Y con tensiones nos referimos que son temas que ustedes tienen que considerar y poner en una balanza, porque ambos van a tener sus ventajas y desventajas y utilidades y dificultades. Cuando tenemos que definir el tema de una tesis, tenemos que ser suficientemente específicos y concretos y focalizados para que sea abordable en un trabajo de tesis. Recordemos que en la universidad la tesis puede durar entre 6 meses y 1 año idealmente. Entonces debe ser un tema que yo pueda abordar detalladamente y como logrando lo que propuse en ese periodo de tiempo y con las herramientas materiales y prácticas que yo tenga en esta etapa. Sin embargo, un tema demasiado específico o demasiado acotado puede dar lugar a una tesis demasiado pequeña que no dé los resultados esperados por la facultad o el instituto. Entonces, tenemos que siempre mantener la balanza y jugar un poquito con la amplitud y la especificidad del tema. Lograr que mi tema sea abordable, alcanzable, realizable, pero que no sea un tema demasiado pequeño, cosa que con una sola revisión de un texto o un solo experimento corto yo pueda abordarlo. Tenemos que jugar un poquito con la amplitud y la especificidad del tema. Y también pasa mucho que surge esta tensión en la que yo deseo investigar. Cuando nosotros llegamos a este punto en la carrera, digo, me encantaría trabajar este tema,
pero nos puede pasar que no hay ningún profesor o profesora que lo esté trabajando, no hay ninguna oficina o laboratorio que lo aborde, o que yo no tenga las herramientas materiales, ni en la universidad existan, para poder trabajar en este tema. Entonces, uno tiene que poner también en una balanza y hacer, comprometer un poquito lo que yo deseo investigar, mi área de interés, lo que a mí me gusta, con lo que yo realmente puedo alcanzar en este proceso de tesis con lo que me ofrece la universidad. Y recordemos que la tesis es solo una investigación que después ustedes van a desarrollar durante su carrera. Posteriormente, ustedes pueden ya trabajar el tema que realmente les interesa o lo que ustedes quieren enfocarse y especializarse, pero en la tesis podemos ya empezar a navegar en esta área sin llevar a cabo nuestro sueño como de investigación, porque hay que también tener en consideración de que la tesis es un proceso institucional, como enmarcado en esta burocracia, que tenemos que sacar de una forma o no. Entonces, recordemos que tenemos que elegir un tema que nos guste, que nos motive, pero que también sea posible dentro del marco institucional. También en el proceso de formulación de este tema de tesis, no solo hay que verlo como al comienzo, o pensando solo en el punto de partida, que es como ya, quiero que este sea mi tema, sino que tenemos que tomar en consideración todo el proceso, partiendo de que cuando yo elijo un tema, tengo que ya tener en mente cómo voy a proponer alcanzar este objetivo. Entonces tengo que ya empezar a pensar en la metodología. Si yo, por ejemplo, propongo un tema y me doy cuenta de que mi metodología es alcanzable con las herramientas que yo tengo dentro de mi facultad, digo, ya, es posible que yo lo haga. Pero además si me doy cuenta de que en el contexto, por ejemplo, ahora que estamos en una pandemia, eso implicaría encuestas en terreno, voy a decir, se me está complicando un poquito la cosa, y que además estas encuestas pueden durar 2 años, quizás un poquito más largo que el tiempo que yo tengo para hacer mi tesis. Entonces, cuando elegimos el tema, seamos conscientes de que tenemos que tener la metodología apropiada para llevarlo a cabo, de que tiene que ser posible en el contexto. Ya hemos pasado por 2 episodios grandes a nivel nacional, que fue el estallido social y ahora la pandemia, y más encima que tenemos la limitación de tiempo para hacer una tesis. Entonces, cuando partan con un tema, sean conscientes de que este tema tiene que acompañarlos de 6 meses a 1 año, y que tienen que hacerlo de verdad, para que este proceso de elección sea consciente y sea responsable. Y siempre, y no pierdan, yo sé que estamos poniendo aquí muy pragmáticamente, pero no pierdan que el tema tiene que gustarles, que interesarles, porque la motivación es parte del proceso también. Si yo no me motiva mi tesis, es altamente probable que yo baje el ritmo de trabajo o la deje botada. Entonces, todo esto que hemos conversado de las tensiones y del proceso complejo es algo que ustedes tienen que darle igual su vuelta, conversarlo con la almohada, para que sea un proceso realizable, alcanzable, responsable y que los motive. Si tienen dudas, comentarios hasta el momento, siéntanse libres de abrir el micrófono, levantar la manito virtual o dejar un mensaje en el chat. Ahora vamos a pasar a la parte más formal del tema, es decir, cómo nosotros o qué estrategias tenemos para decir si mi tema es apropiado o no para una tesis. En primer lugar, tenemos que identificar la problemática, que es lo que le conversamos previamente. Para que un tema de tesis sea pertinente, apropiado o relevante, la problemática en la que se levanta tiene que serlo también, relevante y contingente. Por ejemplo, si sabemos, no sé qué mal ejemplo dar aquí, pero supongamos de que vivimos en un futuro donde ya se sabe que la clasificación de todos los caracoles. Y el tema ya no da lugar a debate, no da lugar a nuevas perspectivas, un tema totalmente agotado, y yo quiero darle una vuelta. Quizá el tema no es relevante, tampoco puede que sea muy urgente, como quizás, por ejemplo, la categoría de conservación de estas especies de caracoles, que ya ser más urgente, más quizá contingente. Entonces, la problemática desde la que yo me levanto tiene que también tener un grado de relevancia para que mi tesis se constituya como una necesidad urgente, como un proceso relevante. Catalina, ¿quieres decir algo? Quería decirle con eso, sí, que el tema de la relevancia es bien interesante. De hecho, vamos a tener un conversatorio sobre relevancia en el 20.
porque pasa que a muchos estudiantes además escogen temas y les cuesta ponerle como cuál es la relevancia a la temática, o cuál es no, como qué es lo relevante de eso que ellos están investigando. Y es bien interesante como poder ir dándose vueltas en esa relevancia, porque muchas veces puede ser que uno le entregue una relevancia que no necesariamente está pensada usualmente, o que uno se esté perdiendo de las relevancias que tiene esa temática al no, como al mirarla en menos, a decir como no, pero esto en verdad no le interesa a tanta gente, o no sé, o si volvemos al ejemplo como de por qué a la comunidad académica le interesaría saber cómo es la forma en la que se transmiten las emociones en un grupo de adultos mayores de La Pintana. Ahí uno siempre va a encontrar ciertas relevancias que son significativas igual. Cuando se pone en contexto, cuando se ponen con quién estoy investigando, cuando se moviliza qué es lo que yo puedo aportar con esa investigación. Entonces, esa relevancia, siento yo, está muy vinculada también a ese como deseo de investigación que tiene uno, como qué es lo que le interesa, y cómo eso que estamos investigando se pone en juego en un contexto general. Es bien bonito, creo yo, ese proceso en el que uno va significando como cuál es la relevancia de su investigación, porque además permite hacerlo un proceso que sea más significativo para uno y para también una comunidad que está alrededor de eso que uno está investigando. Eso. Gracias, Cata. Exactamente, así es. A veces ayuda mucho sociabilizar mi tema que yo quiero trabajar para que alguien más me diga la relevancia, como fíjate que esto aporta mucho en este área del conocimiento o para esta aplicación del tema. Entonces, si tienen dudas, por ejemplo, de hoy mi tema a nadie le importa, convérsenlo con gente. Si no tienen con quién conversarlo, está el programa de escritura para tesistas para que tomen hora y conversen con nosotros y los ayudemos a destrabar cuál puede ser la relevancia de su tema. Y luego de que tenemos ya identificado una temática relevante que nos interesa abordar, tenemos que identificar los vacíos del conocimiento. Una tesis que no innove, que no llene un vacío, no va a constituir un nuevo conocimiento, que es como algo fundamental en una tesis. Entonces tenemos que ser astutos de encontrar aquellas controversias o aquellas cosas que no se sepan. Y es fácil, por ejemplo, cuando revisamos la literatura y vamos a la discusión de los artículos o a las conclusiones, que siempre vamos a encontrar, se necesitan nuevos estudios que aborden esta temática, o este tema aún no está zanjado, y uno dice, ah, mira, aquí está el nicho, yo lo agarro y lo levanto como una nueva tesis. Y luego cuando yo ya estoy pensando, por ejemplo, tengo varias opciones de nichos para llenar en torno a un tema que me interesa, puedo empezar a utilizar algunos criterios para ver cuál puede ser más pertinente de elegir. Por ejemplo, la relevancia y urgencia. Si tenemos en un mismo tema diferentes opciones para responder, deberíamos pensar cuál es el más urgente o el más relevante, más necesario en el contexto actual. Tenemos que siempre pensar en que la academia está al servicio de la sociedad, entonces lo ideal es que nuestras tesis no simplemente queden en un librero y enmarcadas bonitas o en el CD que lo ponemos después, sino que la tesis tenga una aplicación y le sirva a alguien, que nuestro trabajo que estamos haciendo no quede en vano y no quede para sacar el título nomás, sino que hagamos que la tesis sirva de algo. En ese contexto, que una tesis cumpla una necesidad urgente, relevante y contextual es súper importante. Además, cuando estamos eligiendo entre varios temas, tenemos que poner atención en la factibilidad práctica. Ya lo hemos conversado en esta sesión, este taller es súper recursivo, que el tema que yo quiero elegir lo pueda lograr y hacer en el tiempo estimado con las herramientas que tengo. Puede que en el mismo tema haya dos posibles nichos por llenar, pero por factibilidad práctica, por ejemplo, por limitaciones de plata, por limitaciones de tiempo, yo tengo muchas más opciones de lograr este tema que este otro tema. Entonces, nunca pierdan de vista también la factibilidad de hacer esta tesis. Y también nos pasa mucho que los temas se enmarcan dentro de una oportunidad. Es decir, por ejemplo, que una oficina en una facultad o un laboratorio dice, se ofrece esta tesis a estudiantes, y eso siempre es útil porque usualmente va asociado a un entorno que te va a apoyar a hacer esta tesis, a veces a recursos para llevar a cabo esta tesis. Entonces, disculpen la alergia mañanera. Ando en Cachagua el paño nuevo, entonces ando medio sensible de la garganta. Mentira, chicos.
que el tema se enmarque entre una oportunidad es una gran ventaja, una gran oportunidad y puede servir como un gran alivio en un contexto en que no tengo recursos para hacer la tesis o no tengo una idea propia para hacer mi tesis. Yo me puedo marcar dentro de una oportunidad como sea un fondo, una oportunidad de investigación. Entonces, también es un criterio válido para elegir un tema. Y también tenemos a quién te va a guiar en este proceso. Yo creo que a varios les ha pasado que están eligiendo el tema y dicen, ya, ¿con qué profesor o profesora voy a trabajar? Y te pueden decir, este profesor es súper bueno, te va a apañar, esa profesora te va a acompañar y es súper seca en el tema. Y también te dicen como, no te metáis con este profe porque no está ni con los alumnos. Y si bien es algo que puede ser súper contextual, a veces es súper determinante en el ritmo de avance y el éxito que puede tener esa tesis. Entonces no pierdan también, consideren quién va a guiarlos en este proceso, porque puede ser súper determinante de que el proceso sea bonito y agradable y expedito, o que sea, no voy a decir tormentoso, pero un poquito más difícil. Quería comentar algo sobre eso, porque además a veces nos ha pasado que hay estudiantes que desean hacer investigaciones que no necesariamente están tan apegadas a sus áreas como de su escuela y no hay profesores o profesoras que puedan abordar esas temáticas. Y a veces lo que hace, bueno, depende de la facultad y del como contexto muchas veces, hay estudiantes que pueden trabajar con profesores de otras facultades. Y eso nos parecía que también era importante presentarlo porque uno a veces puede tener ese interés y decir, no, voy a escaparme un poquito y voy a trabajar probablemente van a tener que, si es que hacen eso, tendrían que trabajar con un profe de su facultad y un profe de otra, pero eso requiere igual trabajo. Tener dos profes guía es un tema, hay que buscarse a este otro profe que quiera participar o ser parte de tu proceso de investigación. Entonces ahí hay cuestiones que hay que ir sopesando. Por ejemplo, a mí me pasó cuando escogí mi tema de tesis para el magíster, que justo antes del estallido yo tenía pensado un tema y tenía una profe de tesis que es bacana, es muy seca, como que estaba muy interesada en trabajar con ella porque era muy como brígida, pero yo sabía que era poco dedicada a sus tesistas porque tenía muchos tesistas, entonces iba a requerir mucho más trabajo mío con menos acompañamiento, entonces iba a tener que estar trabajando con, no sé, como conseguirme otras redes o cosas así. Pero estaba muy dispuesta a hacer eso porque me parecía muy interesante trabajar con ella y la temática que quería trabajar. Pero vino el estallido y como que sentí que todo se desestabilizó un poco y no sabía muy bien si iba a poder, cómo si iba a poder trabajar en ciertos lugares, si iba a poder trabajar en los lugares en los que quería estar trabajando. Y dije como, pucha, quizás lo que estoy pensando va a ser muy complejo para el momento desestabilizado que estamos viviendo, y mejor cambio mi tema y cambio mi profe y puedo como tener a alguien que esté más pendiente de mí y esto que yo quiero hacer lo puedo hacer en otro momento, lo puedo investigar de otra forma, pero me aseguro como de que en este momento que es medio inestable yo tengo una como estabilidad desde otros lugares, que para mí en lo personal era muy importante. Entonces ahí yo creo que también es una cuestión que ir mirando, porque a veces a uno le interesan ciertos profes y lo que te van a entregar ciertos profes, independiente de que no sean personas que pueden estar como 24/7 ahí. En verdad nadie está 24/7 ahí. No, no, o es su amistad, eso es lo más importante, decir verdad, sus compañeros con los que van a investigar. Y eso, como que a veces es importante ir poniendo, como les decía Ítalo, esas cuestiones en la balanza y una de las cosas que queríamos presentarles es que pudieran tener en cuenta cuáles son esas distintas variables que pueden ir sopesando a la hora de escoger el tema, de escoger la guía, de escoger a lo que se van a dedicar en este proceso. Eso. Gracias, Cata. Y ya una vez que uno puso estos temas en la balanza y se está quedando con un tema como que dice, ya esto es lo que quiero trabajar, esto es lo que me interesa, tenemos que empezar a formularlo. Y una forma muy práctica de formular el tema de investigación, tantas formas en esa frase, como una manera práctica de formular el tema es a través de una pregunta de investigación.
La pregunta de investigación se constituye como el punto de partida que ya empieza a consolidar los objetivos, que nos va a indicar cuál es el producto de esta tesis. Entonces, cuando formulamos la pregunta hay que tener harto cuidado porque a través de esta pregunta nosotros nos podemos ir dando cuenta si mi tema realmente es lo suficientemente específico o lo suficientemente claro o lo suficiente o realizable o no. Entonces, cuando planteamos esta pregunta de investigación, tenemos que tener en consideración de que la pregunta muestra claridad en lo que se desea realizar. En la diapositiva siguiente vamos a hacer un chequeo de todos los elementos que tienen que estar como presentes y claros, definidos al momento de plantear la pregunta. Y esto alude más a las variables que yo quiero investigar o el objeto que quiero investigar, la acción específica que yo estoy llevando a cabo, sea una descripción, una correlación, una predicción. Hay varias acciones que uno puede hacer como trabajo de tesis, como tema o pregunta de tesis. Y también el sujeto o contexto en el que estoy trabajando. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la danza y decimos los adultos mayores de La Pintana, eso es un contexto o un sujeto importante que diferencia esta tesis de otras. Entonces, cuando yo planteo mi pregunta o defino mi tema, tengo que tener súper claro y definido de manera previa cuáles son la variable o objeto que quiero estudiar, la acción que quiero llevar a cabo y los contextos o sujetos sobre los que voy a estudiar. Entonces, nuestra pregunta al final tiene que estar formulada bien desde dos perspectivas. Lingüísticamente, porque a través de esta construcción lingüística yo voy a poder chequear si mi tesis está bien planteada, pero también tiene que estar bien planteada desde una perspectiva práctica, en que yo, como de una perspectiva más epistemológica, pueda como ser consciente si mi pregunta es respondible o no. Entonces, desde la primera dimensión, aquí tenemos un ejemplo en que se plantea el tema, que es el tema de Catalina, si estoy bien. ¿Cómo se han configurado las políticas de género en organizaciones sindicales del sector público de salud? Aquí tenemos claramente descrita la acción, que está escrita como ¿cómo se ha configurado? Es decir, estamos describiendo el proceso de configuración. Entonces, esta tesis alude a una descripción de las políticas de género. Entonces tenemos el sujeto, el objeto de la tesis, que también se conoce como la variable explicitada. Y además está contextualizada en organizaciones sindicales del sector público de la salud. ¿Por qué es importante el contexto? Porque nos acota el tema. Si yo quisiera hablar de políticas de género, tengo todo el universo de políticas de género en el mundo, ¿cachai? Entonces, eso no es abordable en una tesis probablemente. Y si yo lo acoto a las políticas de género en organizaciones sindicales del sector público de la salud, ya tengo un sector mucho más manejable y abordable, que yo ya puedo como ver cómo imaginar y digo, ya, tengo que contactar a estas personas, este va a ser mi grupo de estudio, esta va a ser mi muestra. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ver cómo se han configurado, describir este proceso. Entonces, en esta pregunta ya uno dice, ya, tengo claro qué tengo que hacer, con quién tengo que conversar, y eso es el punto de partida de cualquier trabajo de investigación. Cuando yo ya defino mi tema, mi pregunta, esto se va a configurar como una hoja de ruta, y de aquí para adelante el proceso es mucho más expedito. Pero cuando yo tengo preguntas mal planteadas, yo la leo y digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Por ejemplo, en la primera pregunta tenemos, ¿cómo se ha visto afectado el bosque maulino? Y yo digo, ya, tengo claro que voy a estudiar el bosque maulino, y digo, estoy súper listo porque ya sé dónde tengo que ir, al bosque maulino. Y quiero saber cómo se ha visto afectado, aquí también hay una descripción. Pero luego digo, ¿y qué estoy estudiando aquí en el bosque maulino? ¿Cuál es el objeto de mi estudio? ¿Cuál es mi variable? Porque yo puedo ver cómo se ha visto afectado en su pérdida de biodiversidad, o cómo ha cambiado su clima, o su distribución espacial, o su extracción de recursos, y digo, quizás mi tema aquí no tiene un objeto claro, y no sé muy bien qué es lo que estoy estudiando. Entonces, en nuestro tema de investigación, tiene que estar acotado el objeto o variable que yo quiero estudiar. Vamos al segundo ejemplo, que dice, el agua en la zona azul. Una pregunta que no es muy pregunta. Entonces, esto a veces se plantea como tema. Nosotros le decimos a los chicos y chicas del programa, ¿cuál es el tema de tu tesis? Y no nos dicen textualmente esto, pero es una frase tipo, el agua en la zona sur de Chile. Y uno queda como, ya, ¿pero qué?
quiero ver la disponibilidad de agua, o quiero ver dónde hay más agua en el sur de Chile, o quiero ver qué factores determinan la disponibilidad de agua en el sur de Chile. Entonces, cuando yo tengo un tema demasiado grande en que no he especificado qué quiero hacer en torno a ese tema, uno como tesista se pierde y también queda en esto, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces no basta con que yo tenga un tema, un objeto o variable que me interese y un contexto en el que puedo llevarlo a cabo, sino que tengo que tener muy claro, y esto pasa mucho, qué es lo que quiero hacer en torno a esto. Si quiero hacer una descripción, una comparación, un estudio de efectos y causas, un estudio histórico. Entonces sean súper conscientes de que su tema de investigación, que se plasma en su pregunta, tiene que tener una acción específica. Y en el último ejemplo tenemos cuál es el efecto de las aplicaciones de citas. Y digo, aquí tengo súper claro. Voy a preguntar a algunas personas quizás cómo te afectó a ti en alguna dimensión de tu vida el uso de aplicaciones de citas. Y ahora digo, ¿y a quiénes le voy a preguntar? Y me doy cuenta de que este estudio, este tema, no está contextualizado. Entonces yo podría preguntarle, ciñéndome a esta pregunta, a todo el mundo, ¿cachai? De todas las edades, de todos los lugares, de todos los géneros, de todas las posibles criterios de inclusión y exclusión. Entonces este tema se me va a volver bastante inabordable en que yo le pregunte a todos los grupos posibles cómo ha afectado en tu vida en las aplicaciones de citas. Y eso no lo voy a poder abordar. Entonces necesitamos contextualizar y podría decir yo cuál es el efecto de las aplicaciones de citas en adultos mayores. Ya que le hemos tocado tanto y voy a decir, mira, aquí yo puedo preguntar ya, entonces en la región metropolitana, adultos mayores, cómo les ha afectado el uso de aplicaciones de citas. Y yo tengo un trabajo que es mucho más abordable así. Quería comentar algo sobre además como la posibilidad de continuar acotando todas estas temáticas. Porque yo podría decir, por ejemplo, claro, como la última pregunta que decía Lita, ¿cuál es el efecto de las aplicaciones de citas en adultos mayores de la región metropolitana? Y yo podría seguir acotando y decir, por ejemplo, cuál es el efecto en la vida amorosa de las aplicaciones de citas en los adultos mayores de la región metropolitana. Y acotar más, como cuál es el efecto de la vida amorosa de la aplicación Tinder porque podrían haber distintas como aplicaciones de citas, a eso me quería referir, en la vida de los adultos mayores de la región metropolitana entre 65 y 75 años. Entonces yo cada una de estas cuestiones podría seguir acotándolas y especificando aún más qué es ese fenómeno específico que yo querría ir a mirar. Eso quería acotar. No, y es bacán que lo hayas tocado porque en esta tensión, este compromiso entre amplitud y especificidad, lo que comprometemos también es la generalidad de las conclusiones. Mientras más específico es mi tema, menos generales son mis conclusiones. Entonces, por ejemplo, si yo digo el ejemplo de la cata, yo puedo concluir que quizás adultos entre 65 y 75 años ven un efecto positivo sobre su estabilidad mental el uso de las aplicaciones de citas. Pero quizás me va a costar mucho extrapolarlo a todo el espectro del adulto mayor o, o a los adultos mayores de Chile, ¿cachai? Porque es muy específico. Entonces, a veces también pongan en la balanza qué tanta amplitud yo quiero en las conclusiones de mi tema para saber si mi muestreo está demasiado acotado o si debería quizás ampliar un poquito, teniendo también en cuenta factibilidad de la metodología. A eso depender de la metodología. Y ahí como es interesante ir observando cómo van a haber distintas cuestiones que nos van a ir contribuyendo a cómo ir definiendo el tema. Porque, por ejemplo, si yo quisiera tener un muestreo que tuviese suficientes personas, no sé, y yo quiero hacer en el fondo y para eso tendría que hacer probablemente una investigación quanti y decir como ya, voy a hacer una encuesta y voy a conseguir en tal comuna a todos los adultos mayores, voy a pedir que todos los adultos mayores me digan si es que usan o no usan la aplicación y en ellos cómo eso ha contribuido. O quizás podría conocer, por alguna razón personal, a dos parejas de adultos mayores que se han conocido a través de una aplicación de cita. Y lo que hago son entrevistas en profundidad o
grupos de conversación con esos 4 adultos mayores, en los que yo voy profundizando un poco como en cómo afectó a su relación o a sus vidas la utilización de la aplicación en específico. Entonces yo voy a obtener resultados completamente distintos pensando en temáticas que son relativamente similares igual. Por la forma en la que aplico mi metodología. Y además, como qué es lo que estoy pensando yo que quiero obtener como resultado, que es más o menos lo que me interesaría obtener de este proceso de investigación. Porque en cuando yo uso un método Quali, en el fondo hago estas entrevistas en profundidad, voy a poder obtener la forma en la que estas parejas han podido concebir la forma en la que Tinder les ha funcionado para su vida. Pero si yo hago encuestas a muchos adultos mayores, probablemente no voy a lograr ese nivel de especificidad en cómo ha contribuido en sus vidas, pero sí voy a poder cachar más o menos como de qué edades son los adultos mayores que están utilizando, si es que los usan o no los usan, cuánto tiempo los usan, cuántos match han hecho, no sé, como hay como distintas cuestiones que yo podría como meter en mis resultados finales o en lo que yo estaría investigando de esa temática en específico. Súper gracias. O sea, súper Cata, muchas gracias por ese comentario. En verdad, todo lo que he dicho Cata es muy pertinente para que tengan en consideración. Si tienen dudas sobre esta etapa del proceso, sobre cómo plantear su pregunta o sus temas, ver si la especificidad es apropiada, pueden ir dejando preguntas en el chat. Las podemos conversar al final también. Y también en De hecho, algunos casos podemos les quería derivarlas. preguntar de qué carreras eran, o más o menos si tienen como, aunque no hayan empezado la tesis, quizás hay temáticas o áreas grandes que les interesaría mirar y también pueden ir dejándolas en el chat. Aquí pasamos a unos ejemplos que tienen que ver con la factibilidad práctica. Y ya podemos ver como 2 dimensiones de preguntas. Tenemos, por ejemplo, ¿cuándo ocurrirán los próximos terremotos en la zona norte de Chile? Tenemos una pregunta que es de tipo predictiva, estamos bien en la acción. Tenemos el objeto que quiero saber, que son los próximos terremotos, y también tengo un sistema contextual, la zona norte de Chile. Y digo, esta pregunta está bien planteada desde la forma lingüística. Ahora, ¿tenemos herramientas como científicas para saber cuándo ocurrirán los próximos terremotos en la zona norte de Chile? Todo apunta a que no, ¿cachai? Entonces esta tesis para cualquier, no sé, geólogo que quiera contestarla, sería bastante difícil o improbable de hacer por un tema de factibilidad práctica, porque no contamos con herramientas técnicas para llevar a cabo esta tarea. Y ahora, por ejemplo, desde un punto de vista en que no tenemos herramientas quizás conceptuales o analíticas o filosóficas epistémicas para decir, por ejemplo, qué provoca la conformación de dimensiones paralelas a nuestro universo. ¿Sabemos si existen nuestras dimensiones paralelas? ¿Cachai? ¿Tenemos alguna base teórico-conceptual para decir qué las causa? ¿Cachai? ¿Tenemos algún conocimiento sobre el tema? En este caso no, ¿cachai? No tenemos, desde un punto de vista más conceptual, una base teórica sobre la cual levantar antecedentes y proponer una metodología para esta pregunta. Entonces ya cuando vemos algunos temas que se nos escapan porque no tenemos las herramientas técnicas o las bases conceptuales para desarrollar un tema, decimos, quizás este tema es demasiado complejo o improbable de contestar y desarrollar, así que quizás me voy a alejar de aquí. De los chicos y chicos que han contestado nos hablan de danza, psicología, química y farmacia y derecho. Esperamos que hayamos alcanzado como una diversidad de temas en estas preguntas que estamos tocando y que les sirvan a todos. Si tienen dudas, por ejemplo, de, no sé, mira, yo estaba pensando en este tema, pueden irlas dejando también para que las vayamos conversando, así como, mira, quizás falta especificidad o estamos súper bien, para que esto, aprovechando que somos poquitos, tenga más como grado de personaliza, que sea más personalizada. También queríamos tocar un tema que tiene que ver con cómo nos adecuamos a nuevos contextos. Pasa mucho que algunos tesistas empezaron con un tema que lo habían pensado quizás levantar a través de trabajo empírico, trabajo en campo, llegó el estallido social y luego la pandemia y quedaron sin formas de llevar a cabo esta investigación. Entonces, ¿qué hago yo si tenía un tema pensado, pero no puedo llevarlo a cabo en forma tan como práctica o concreta en estos nuevos contextos? Entonces, partiendo de mi tema original, yo tengo 2 opciones. Evidentemente hay más, pero lo que usualmente como que logramos en el programa es como tirarnos por una de estas 2 vías, que es ampliar el tema de investigación, es decir, si mi tema estaba como en este nivel jerárquico,
yo puedo subir un poquito más, ya sea en el contexto, en la acción o en la variable que estamos investigando, o también cambiarnos de contexto a uno paralelo que sea más abordable o realizable. Por ejemplo, si yo quería hacer mi tesis en torno a la identificación de espacios seguros para la juventud LGBT+, en barrios vulnerables de la región metropolitana, yo tenía pensado en hacer entrevistas a jóvenes que sean de alguna dimensión respecto de la diversidad sexual. Yo tenía como pensado estas entrevistas presenciales quizás, ¿cachai? Y llegó la pandemia y digo, ya no es muy factible hacer estas entrevistas si es que no las quiero hacer virtualmente por un tema como de más como confianza. Entonces digo, voy a ampliar un poquito mi tema para poder llevar a cabo esta pregunta, o sea, llevar a cabo un tema similar al que yo me había planteado. Y tengo la opción de, por ejemplo, ampliar el tema. Y cambio mi metodología de entrevistas por una revisión de literatura y digo revisión de perspectivas sobre el uso del espacio por la juventud LGBT+. Entonces lo que yo hice aquí fue subir un poquito en todos los niveles. Mi objeto cambió, ya no es los espacios seguros, sino que es el uso del espacio, lo amplié un nivel. Ya no dije la juventud LGBT en barrios vulnerables de la RM, sino que puse juventud LGBT en general y puedo usar fuentes de todos los lados del mundo, ¿cachai? También subí un nivel. Y también subí un nivel de una identificación, ¿cachai? De un listado de espacios seguros, una descripción, a también una descripción, pero a un nivel más amplio, una revisión de las perspectivas, ¿cachai? Entonces, en todas las dimensiones de la pregunta inicial, subí un nivel para hacer que mi tema va a ser más amplio, va a ser más general, mis conclusiones van a ser menos específicas, pero es más realizable en este nuevo contexto. Catalina, si quieres hablar, dale nomás. No, quería esperar a que terminaras para hacer un comentario. Dale, entonces otra dimensión que tengo es, o sea, otra opción que tengo es trasladar mi sistema de estudio a otro. Entonces, por ejemplo, si yo tenía pensado la juventud LGBT en barrios vulnerables de la región metropolitana, puedo cambiarme a la comunidad LGBT en la región metropolitana. También amplio un nivel, me trasladé un poquito y voy a hacer un análisis histórico, ¿cachai? Voy a usar quizás las mismas fuentes, que van a ser entrevistas virtuales, van a ser un poquito menos específicas. Aquí no amplié tanto el tema, porque igual voy a estar hablando de espacios seguros por la juventud, o sea, perdón, por la comunidad LGBT. Sin embargo, quizá cambiaron mis herramientas. En vez de entrevistar a estos jóvenes vulnerables, voy a usar revisión de textos, de periódicos, para identificar estos lados oscuros. Hay un libro muy entretenido al respecto, en que se hace esta revisión histórica a través simplemente de fuentes de periódicos, de diarios. Entonces, sin necesariamente ampliar el tema, yo ya no estoy hablando de perspectivas de uso de espacios, sino que sigo hablando de espacios seguros, pero cambié el sujeto levemente y cambié también mi acción levemente para adecuarme a un contexto y a una metodología que sí puedo realizar. Ahora sí, Cata. Lo que quería comentar que tiene que ver un poco con este formato pandémico es que, por ejemplo, si yo tomase el tema inicial, el de la identificación de espacios seguros para la juventud, una forma en la que quizás yo habría trabajado una temática así habrían sido focus group, o grupos de conversación, o dinámicas en las que yo pudiese hacer conversar a distintas personas de la comunidad en donde se trabajase en una temática así. En un contexto como este, es muy difícil hacer ese tipo de cosas. Juntar gente, principalmente. Y lo que se ha ido haciendo más es armar se han trasladado las entrevistas a entrevistas en formato Zoom. Yo, por ejemplo, estoy haciendo mi tesis de esa forma. Pero si yo pienso, por ejemplo, en temáticas como esta, muchas veces puedo ir a cuestiones que no son tan fáciles de conversar o que requieren mayores niveles, sí, pues mayores niveles como de intimidad o de confianza, porque si yo voy a hablar de espacios seguros, quizás voy a hablar de violencia, y eso puede movilizar cuestiones que es difícil tratar en esta dinámica. Sobre todo, no necesariamente uno tiene tanta experiencia en hacer entrevistas de temáticas complejas, etc. Entonces es posible que uno pueda agarrar el tema de otras formas para poder enfocar entrevistas que quizás no necesariamente movilicen todo lo que uno está esperando, pensando que podrían movilizarse en espacios que van a ser más contenidos.
tenemos una compañera, bueno, teníamos una compañera en el programa que estaba haciendo su investigación y trabajaba con niños del Sename, trabaja con niños del Sename. Entonces, tenía una serie de entrevistas que eran como a personas que trabajaban en el Sename y esas las hacía online, pero las entrevistas con los chiquillos las hacen en vivo. Y eso ha requerido una serie de protocolos que ella tiene que seguir, que bueno, evidentemente hay una serie de cuestiones que seguir de protocolo en el Sename ya, pero que se lo han permitido de todas formas, tomando todos los resguardos de seguridad necesarios, etcétera, etcétera, ella puede tener estas entrevistas. Entonces, ahí hay unas cuestiones también que mirar, como quizás en el contexto en el que vamos entrando va a ser posible en algunos momentos tener entrevistas o cuestiones que sean de uno a uno con parámetros de seguridad, pero van a involucrar de nuevo como trabajo y pensar y quizás más tiempo y una serie de cuestiones que hay que contemplar. Entonces, quizás no necesariamente está completamente vetado, pero va a implicar que uno le dé más vueltas o que uno se la pueda encontrar por más lugares para saber cómo poder ejecutar esas entrevistas. Y asimismo es posible también ir mirando como esos lugares distintos, porque hay personas quizás con las que uno va a poder tener una entrevistas por Zoom y no va a ser complejo, y hay otros sujetos con los que en verdad va a ser imposible. Pienso, no sé, en personas en situación de calle, o yo tengo compañeros de magíster que están haciendo cuestiones que es muy difícil tener con Zoom y se las han ingeniado de otras formas como poder ir haciendo, pero eso les ha requerido pensar más tiempo y gastar más tiempo en las formas metodológicas, que es en el fondo lo que hay que ir teniendo en cuenta como para ver cómo decidimos el, el tema, que además no tenemos mucha idea de cómo va a continuar el 2021 de la pandemia. Súper, Cata, gracias. La Paula nos dejó su tema y creo que ahora vamos a pasar a la actividad. Entonces, antes de que pasemos a la actividad, vamos a leer la pregunta, o sea, el tema que nos dejó Paula, y lo vamos a discutir. El tema, o sea, perdón, asumí que eras Paula, puede ser Paulo también. Entonces vamos a dejarlo en Pau. Aportar desde meditación y la danza al vínculo con las emociones. Al manejo de las emociones, a reconocer las emociones en adolescentes. Aún no tengo definida cuál de las tres opciones. Y por otra parte, mi idea es poder hacer la danza se vea como una meditación en movimiento y de ahí aportar. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el objeto que es la meditación y la danza como vínculo con las emociones o manejo de las emociones o reconocer las emociones y acá le pones adolescentes. Entonces tenemos como que ya se ve que tenés tu objeto, tu variable y también un contexto más o menos acotado que serían adolescentes, pero lo que nos estaría faltando aquí es una acción más específica, porque tú quieres aportar desde la meditación y la danza el vínculo con las emociones. Pero no está tan claro qué es lo que tú quieres hacer, porque tú puedes, por ejemplo, revisar las ventajas de la meditación y la danza como manejo emocional, ¿cachai? Y ahí tenemos que tú quieres hacer este análisis sobre las ventajas o los beneficios desde de la danza con el vínculo de emociones. O quizás tú quieres hacer una comparación de las ventajas de, no sé, otro tipo de terapia con meditación y danza con manejo de emociones. Y va a ser una comparación entre dos como estrategias diferentes. Entonces tú vas encaminada hacia un tema que yo creo que tiene un nivel de especificidad que va como medianamente bien. Tenemos el objeto claro, meditación y danza con vínculo de las emociones, o manejo de emociones, o reconocer emociones en adolescentes, pero lo que nos faltaría sería claridad en tu acción. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en la tesis? Y recuerda que para eso tenemos que pensar de forma el proceso complejo. ¿Qué es lo que tú quieres obtener como resultado de esta tesis? ¿O qué esperas hacer para llegar a este producto? Entonces, visualiza el producto para que identifiques bien qué es lo que tú quieres hacer, qué acción quieres llevar a cabo en torno a la meditación y la danza como manejo o expresión de las emociones en adolescentes. ¿Puedo comentar respecto a eso que dijo? Obvio, no sé quién está hablando. Yo, la Pau. Ya. Hola, dime. Hola. Bueno, sí, a mí justamente me ha pasado eso con lo del aportar, porque la verdad es que, claro, en un principio era como develar herramientas que permitan como aportar, ¿cachai?
pero igual hablándolo como con una chica que es como guía de tutoría y cosas así, ella me contaba que como para contribuir o aportar se necesita como un proceso después de evaluación y como que yo tengo que dar cuenta en mis conclusiones que realmente aporté. Entonces como que no bastaría solo como con esto como de proponer o como descubrir, develar herramientas, porque yo tendría como que comprobar que aportaron, pues de alguna manera. Entonces tal vez ese no sería el verbo como aportar, sino que a lo mejor sería otro. Y ahí la verdad es que yo como que me puse a pensar que no sé qué estaría bien como para la tesis, pues así como que yo decía, ya tengo que aportar con algo nuevo, entonces yo dije, ya voy a tener que aportar herramientas, ¿cachai? Y no estaba viendo que a lo mejor ya como poner el tema en la palestra podía ser un aporte. Entonces, como de qué manera a lo mejor ese aportar puede ser más simplificado, porque igual le veo como una cosa como media metodológica si uno propone herramientas y tal vez eso puede como complicar más la existencia, no sé, porque Claro, ya me siento como muy complicada, entonces no sé cómo simplificarlo. es que esta complicación que ocurre es porque la acción aportar no nos aclara mucho, y gracias por compartir tu tema, la acción aportar no nos indica mucho qué es lo que tú esperas hacer, porque uno podría decir identificación de estrategias en base a la meditación y la danza para el manejo de las emociones en adolescentes, ¿cachai? Y yo tendría ahí una tesis más o menos hermanita en que tú vas a recopilar de diferentes fuentes, diferentes estrategias y herramientas que vienen de la meditación y la danza para el manejo de emociones en adolescentes. Entonces eso ya se configura como un tema más clarito, ¿cachai? Si yo leo ese objetivo, identificar herramientas, yo ya me imagino un producto de tesis. Pero a veces las que son descripciones más breves, por ejemplo, identificar que aluda a un listado, puede que queden un poquito cortas. Entonces, cortas en el sentido de que tenemos ese listado, pero quizá no es un producto suficientemente como eh, robusto como que se espere de tu facultad. Pero tú, por ejemplo, sí puedes identificar o analizar beneficios de diferentes estrategias en torno a la meditación y danza del vínculo de emociones. Y no es necesario que tú hagas, por ejemplo, tú misma un proceso de evaluación o diagnóstico de los resultados de estos beneficios, sino que tú puedes revisar diferentes estudios o informes que hay, informes, no sé, de organizaciones de talleres o de danza, no sé, me pierdo un poquito con los temas que no son los míos, pero, por ejemplo, revisar diferentes trabajos que digan, nosotros pusimos en práctica esta estrategia y tuvo tales resultados. Que revises otro trabajo en que pusieron otra estrategia en práctica y tuvieron tales resultados. Y, por ejemplo, si son las mismas estrategias, tú puedes identificar que esta misma estrategia tuvo tales resultados, o si son diferentes estrategias, que esta tuvo tal resultado, mientras que esta tuvo más ventajas o desventajas, o más beneficios. Entonces no es necesario que tú misma plantees todo este proceso como de evaluación de beneficios y resultados, sino que puedes hacerlo todo a través de la recopilación de información, si es que esa es tu perspectiva que quieres utilizar, ¿cachai? Porque ya hacer algo más práctico sería que tú misma propongas, no sé, un análisis de beneficios de utilizar estas prácticas de meditación y danza, en que tú las pongas en práctica y tú misma estudias cuáles fueron los beneficios sobre los adolescentes sobre los que lo aplicaste. Eh, entonces acá tú tienes que poner en la balanza, como hemos conversado durante el taller, qué es lo que yo tengo tiempo y factibilidad práctica para hacer, qué es lo que yo quiero lograr, es decir, cuál es como tu foco, pero manteniendo en consideración de que aquí tenemos que aportar con conocimiento nuevo, ¿cachai? Que sea analizado, revisado, estudiado, discutido. Si yo, por ejemplo, propongo esta lista de estrategias de vinculación emocional con danza y meditación, eso igual implica que yo tengo que revisar, por ejemplo, su validez teórica y práctica a través de otros estudios. Entonces siempre tenemos que pensar esto como un proceso discutido, analizado, con perspectiva crítica, con una base teórica fuerte. Entonces lo único que te falta aquí, Pau, es especificar más cuál es la acción que tú quieres llevar a cabo, especificar más sobre el tema de meditación y danza del vínculo con y meditación y danza vinculada a emociones, como qué dimensión de este tema quieres como tratar, qué dimensión quieres revisar o ver beneficios, ¿cachai? Y quizá el tema de, por ejemplo, adolescentes, cuando lo hacemos desde una revisión
como bibliográfica o de textos, es un nivel de especificidad suficiente. Pero, por ejemplo, si lo vas a hacer como más práctico y tú misma quieres poner en práctica este tema, ya va a ser un poquito más específico y acotado el contexto. Va a ser, no sé, adolescentes de tal comuna o de tal centro de meditación o de tal taller de danza. ¿Catalina? Sí, estaba pensando que depende también de la amplitud del tema en general, porque, por ejemplo, si es que el tema no es tan... Yo no sé cuánta bibliografía hay en el mundo sobre la danza como una meditación en movimiento. Entonces puede ser que no haya mucho. Y uno puede hacer, por ejemplo, como una revisión sistemática poniendo ciertos criterios. Y decir, como hacer una revisión de, y eso es como hacer como un estado del arte en el fondo, de las investigaciones y las perspectivas que hay hasta ahora, o no sé, los últimos 10 años, de la danza como una meditación en movimiento en adolescentes, y también ahí podéis poner un rango etario que vaya a concebir como adolescente. Y eso podría ser una revisión sistemática si es que el tema es acotado. Pero si el tema no es tan acotado y hay harta investigación dando vuelta, puede ser que uses estrategias como las que te decía Lick. Entonces puede ser como identificar herramientas de no sé qué a través de esa misma revisión sistemática de investigaciones que hay. Y eso si queréis hacer trabajos que sean principalmente como de revisión de investigaciones. Ahora, si queréis hacer trabajos más prácticos, tendríais que pensar en moverlo quizás hacia otro lugar, como si queréis trabajar con un grupo de adolescentes en torno a meditación y danza, como en específico, que en verdad depende de lo que tú querías hacer. Súper. A todo el resto de los chicos y chicas que están ahí, no sé si ya leyeron esta diapo de actividad, si alguno ya le dio vuelta a su tema, su título y lo quiere compartir con nosotros y para que lo comentemos, lo puede hacer libremente, lo puede dejar en el chat o lo puede comentar en voz alta como Pau, para que discutamos y revisemos que en otros ejemplos la pertinencia, la especificidad del tema. Con total confianza. Y si, por ejemplo, alguno no se siente cómodo compartiéndolo aquí, tenemos el programa de asesorías para tesistas en que ustedes en reuniones 1 a 1 con asesores como Catalina, yo, Hans y Julio, podemos como conversar todos estos temas. Ruth nos conversó, mira, como una pregunta más dirigida a la Pau. ¿Y por qué adolescentes? Quizás puede que en otro grupo etario encuentres más información, quizás en niñas y niños. Claro, a veces como hablando como eligiendo el contexto en el que quiero hacer el estudio, puedo poner el foco en donde hay más información, ¿cachai? Porque va a ser mucho más fácil hacer esa revisión o levantar el marco teórico. Entonces, hable que quiera. Hola. No, sí, respecto a lo que preguntó Ruth, bueno, sí, en ese caso escogí adolescentes porque, bueno, en primera instancia yo quería como aplicar esto, o sea, como no sé si aplicarlo, pero como demostrar que era beneficioso como para las personas, como en general, como que iba a aportar sí o sí como al bienestar emocional, por ejemplo. Pero después como que mi profe guía de ese momento me dijo, busca un grupo más acotado de pertinencia. Entonces ahí yo dije, ¿quiénes a lo mejor podrán como necesitar con mayor urgencia o qué sé yo? Y ahí me puse como a investigar un poco, igual como que caché que los adolescentes, igual la adolescencia es una etapa como súper complicada y confusa emocionalmente. Y como que igual hay como altos índices de problemas en la salud mental en adolescentes. Entonces yo dije, tal vez, o sea, no quiere decir que los otros grupos no sean como pertinentes, pero yo dije, a lo mejor aquí veo como un problema y como tal vez puedo como ayudarles como a transitar de una mejor manera, ¿cachai? Como esta etapa que es tan compleja. Entonces por eso me fui como para los adolescentes. Gracias, Pau. Y Como que ese ejercicio que hiciste es el necesario, como saber cómo justificar por qué razones uno escoge a un grupo en específico. Y creo que la justificación es bien como acorde a tu objetivo de investigación, o más o menos lo que querías investigar.
Ruth quería comentarnos sobre su tema. Lo puede hacer a través del chat o abrir su micrófono. Debe estar escribiendo, yo creo. Así que Ruth, plantéanos ahí. Ahí está. Su tema es actualización de zonas climáticas locales en el área metropolitana de Santiago mediante supervisión clasificada y su relación con islas de calor. Actualización de zonas climáticas locales en el área metropolitana de Santiago, tú debes ser de geografía quizá o no. Y claro, el tema tiene sentido y es súper como algo muy de geografía, que es un mapeo, y tenemos la acción que es el mapeo, el objeto, la variable que serían las zonas climáticas locales en el área metropolitana, zonas climáticas locales, y el contexto que sería el área metropolitana de Santiago. Y también tenemos la relación con islas de calor. Entonces no solo es mapeo, sino que también hay una relación con islas de calor. Yo creo que el tema está con un nivel de especificidad apropiado, y si bien como yo y Catalina no somos del área de la geografía o como del área del clima, quizás no es tan claro para nosotros, pero a mí me da la impresión de que el tema sí está como bien aclarado, como las acciones que vas a llevar a cabo y cómo lo vas a tratar, ¿cachai? También hay un efecto, hay una mención a la metodología. Y también se ve que es relevante, quizá como el tema de identificación de algunas como características climáticas con el problema de las olas de islas de calor. Entonces a mí me suena como un tema bueno. ¿A ti, Cata? Sí, quería preguntarle a Ruth cómo se hace eso, cómo lo piensa hacer. Digo se hace porque no lo sé, pero además supongo que puede hacerse de distintas formas y la Ruth piensa hacerlo de alguna. Porque quizás eso también ayuda como a saber cómo ponerlo. Y estaba pensando si es que en la pregunta o cómo podría armar su objetivo para ir dividiendo las tareas. Como primero existe este mapeo y después de ese mapeo existe la forma en la que se relacionan con las islas de calor, o son cuestiones que se hacen más en conjunto. Por eso preguntaba como la metodología. Claro. Yo creo que ahí está Ruth, ¿o no? Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ya, el profe era porque me había planteado que lo hiciera según la metodología de ciertos autores que hablan de zonas climáticas locales, porque las zonas climáticas no se veían de una manera local, sino como de una manera más general. Entonces, el tema era que el profe quería que la metodología se guiara en torno a la clasificación que habían hecho estos autores. Entonces, y quería saber si tengo que seguir como al 100% lo que es la clasificación de estos autores, o si puedo como yo también interpretarlo desde mi punto de vista, porque igual lo estoy poniendo como mediante supervisión clasificada. No sabía si es que estaba como que si el tema tenía mucha información, como que yo estaba incluyendo hasta cómo era la metodología, como al decir actualización de zonas climáticas locales en el área metropolitana de Santiago, mediante supervisión clasificada y su relación con la isla de calor. Entonces, siempre mi duda fue como, ¿es mucha información como para el tema desde el principio o debería dejarlo como más simple? Catalina, ¿quieres hablar tú o hablo yo? Yo quería comentar primero sobre la... Y depende de lo que tú quieras hacer y de qué es lo que comunicas principalmente. Bueno, y probablemente la relación con tu profesor guía también tiene algo, como cómo va a querer tu profesor guía que tú lo desarrolles, pensando en que él va a ser la persona que evalúe gran parte de tu trabajo. Pero lo importante es que tú explicites esas cuestiones que vas a hacer. Por ejemplo, si es que tú vas a usar de manera estricta la clasificación de estos autores,
hay que presentarlo así en la misma tesis. Pero si tú vas a tomar ciertas cuestiones y vas a usar otras cosas que son propias y que probablemente también deberías justificar, también es necesario que lo explicites. Entonces, ahí debiese ser en un apartado donde tú especifiques qué es lo que vas a considerar como zonas climáticas locales, cuáles son los conceptos que tú estás utilizando en algunos de los apartados de la tesis, tú digas como ya, yo voy a considerar esto en base a estos autores, pero también en base a estas otras cuestiones. Entonces, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que justificarlo y presentarlo así en el texto. ¿Entendió? Sí, gracias. Igual es bueno conversarlo con los profes o con otras personas que hayan hecho esas cuestiones, porque a veces las clasificaciones que son estrictas te facilitan algunas cosas y te complican también en otras. Como que quizás si ponen muchas reglas que uno no puede seguir, dificultan un poco cómo se sigue la investigación, pero a veces también pueden facilitar cosas, porque no te dejan pensar en otras cuestiones que ya están definidas. Entonces tú no tenés que reflexionar en torno a la clasificación misma o cómo se determinan los parámetros de esa clasificación si hay alguien que en el fondo ya lo hizo, sistematizó y armó como ya está ahí. Entonces igual hay que fijarse en eso para cómo va a seguir la investigación. Y por eso es bueno también conversarlo con quien esté guiando la tesis o conozca del área, porque así vas a saber qué va a ser más fácil a lo largo del proceso de investigación. Claro. Y también me surgió la duda cuando ustedes decían de que el tema tiene que ser como un poco igual innovador. Y yo decía, pero si ya están las clasificaciones, como que ya está todo, yo solamente lo aplicaría, ¿eso se consideraría como algo que es nuevo? Sí, porque tú estás aplicando una clasificación conocida sobre un área que quizás no está totalmente descrita o no está actualizada, que es parte de tu título, y que además estás relacionando con el tema de las islas de calor. Entonces acá propones una actualización de una clasificación y relación con un aspecto que puede que no esté totalmente desarrollado. Y en caso de que esté desarrollado, estos trabajos siempre se configuran como nueva evidencia, en que tú, por ejemplo, puedes decir, existe una relación entre las islas de calor y la presencia de, no sé, zonas de viento cálido, inventando una clasificación. Entonces, no sientas que, aunque en tema ya existe la clasificación y ya se haya hecho quizá en la misma área, que deja de ser un aporte porque tú le estás metiendo además una nueva relación que puede que no esté hecho en un solo trabajo y el tema de la actualización que siempre es necesario. Ah, ya. Ya, ese era como mi principal miedo, de que no fuese como algo nuevo, sino que sea una copia más de lo mismo. Y de hecho, de hecho, si esto es como tu título, el hecho de que diga actualización le da el peso a eso, y si bien es un título largo, también le da el foco a que tú estás haciendo como con esta metodología en específica, que a ti te interesa que se destaque, ¿cachai? Y el tema de que también esté la relación indicada como un factor más novedoso. Entonces, si bien es un título largo, yo soy muy de títulos largos, eh, está súper claro las cosas que tú quieres dar el foco, y eso es bueno. Y quería hacer énfasis en eso que decía el Ítalo, que a veces uno, como uno de los brillos de su investigación está en una parte en específica. Entonces puede ser que la metodología que uno está utilizando sea una cuestión como interesante a presentar y que haga como más novedosa la cosa, y uno puede ponerlo en su título del tema sin ningún problema. Yo sé que quizás hasta a veces uno podría ponerlo en los objetivos, si es que quiere como ser bien específico en su objetivo. Claro, ya. Muchas gracias, se pasaron. Claro. Recuerden que si tienen más dudas, si quieren seguir conversando el tema o si quieren, por ejemplo, profundizar y más acompañamiento durante todo el proceso, Catalina dejó ahí el link donde están las asesorías. Ustedes se meten ahí, se meten al calendario y pueden tomar hora con 4 asesores diferentes. Tenemos tiempo para que alguien más pueda compartir su título o su tema, por si alguien quiere hacerlo. Por más amplio y difuso que consideren que esté. Sí, puede que su tema todavía sea el agua en el sur de Chile y nosotros los ayudemos a Porque los temas que encauzarlo. han presentado las chiquillas igual estaban como bien avanzados. Claro. Sí, FP,
Esta diapositiva y la grabación va a ser mandada al mail de todos los inscritos en el taller, para que tengan después, no sé, pues si la quieren revisar más adelante de nuevo, lo van a tener disponible y va a quedar en YouTube también. Fernanda. Yo creo que, bueno, si alguien lo deja aquí en el chat, lo vamos a leer igual, pero vamos a seguir con la... sí, vamos a subir toda la grabación y el PPT. Y entonces, cuando ustedes tengan su título tema, tienen que hacer este chequeo, o sea, no tienen que hacerlo, pero recomendamos este chequeo, en que vean si es factible realizar este trabajo que proponen, si es concreto y acotado, es decir, si yo, por ejemplo, sé dónde tengo que aplicar esta investigación o conozco el sistema en lo que voy a estudiar, si es abordable este sistema que voy a abordar, si sé dónde tengo que buscar. Por eso es importante que esté agotado. Si está clara la acción, el objeto y el contexto, por ejemplo, con Pau no nos quedaba clara la acción, o era un poquito ambigua, o quizás muy amplia, entonces ahí hay que poner especificidad. En cambio, en el trabajo de Ruth ya estaba más clarito el tema de acción, objeto y contexto, pero como era más complejo, hay que tener cuidado en cómo se describen cada una de estas etapas, y ahí hay que darle foco a los objetivos y a la metodología. Respecto al tema, si conozco la metodología para llevarla a cabo, es decir, yo puedo proponer un tema, pero si no tengo idea de las herramientas, tengo que ser consciente de que tengo que aprenderlas y eso toma tiempo. Entonces son temas a considerar. Y también cuánto tiempo me tomaría esta investigación. Recordemos que los plazos son de 6 meses a 1 año, son prorrogables, pero si pasa mucho tiempo, eso implica seguir pagando matrícula, o que incluso puedan exceder los tiempos máximos y tengan que mandar cartas a la facultad o a la dirección. Entonces son cosas que tienen que poner siempre en la balanza cuando revisen su tema. Por último, el proceso de elección del tema es generar expectativa y ansiedad. Y tenemos que sacar un poquito del pedestal este tema. Uno a veces cree que escribe el proyecto y manda el proyecto con unos objetivos y un título, y dice, esto quedó en piedra para siempre y ya me casé con esto. Y no es así, el tema puede cambiar, nos damos cuenta de que quizá el foco se me fue por otro lado, o que mi objetivo principal que yo había puesto no fue lo que realmente logré hacer en mi tesis, y yo lo puedo reformular. Y no es terrible que eso pase, no es malo de ninguna forma. Mientras ustedes igual tengan como la disciplina y el foco de un tema, y no vayan como navegando de tema en tema durante todo el proceso, sino que tengan un mismo tema, pero que este tema puede ir mutando levemente, puede cambiar el foco, puede cambiar quizá el sistema, puede cambiar quizá la acción, pasaron de una descripción a una comparación, pero siempre que se mantengan en una misma línea. Igual, chicos, puede pasar que llegan a la mitad de una tesis y dicen, esto no está yendo bien, tengo muchos problemas que no son solucionables por ninguna vía institucional, personal, y ya merita cambios más grandes, pero para todo eso tienen sus vías institucionales, nos tienen nosotros en el programa. A lo que voy es, el tema siempre es manejable, es tratable, los problemas son solucionables, y estamos aquí para ayudarlos también. ¿Catalina? Quería decir en eso de la como reformulación del tema. Yo he estado también con algunos estudiantes que dicen como no, esto como va a ser imposible, no lo puedo hacer, tengo que cambiar el tema. Y creo que un ejercicio que hemos hecho harto durante este taller es observar que podemos mantenernos en un mismo tema, pero abordarlo de distintas formas, y ir como manejando ciertas cuestiones para que el tema, o sea, lo que nosotros hagamos pueda cambiar completamente, pero que el tema se mantenga relativamente constante. Y eso es importante a veces cuando decidimos un tema porque nos interesa investigar sobre esa cuestión, porque tenemos algo que nos moviliza internamente para estudiar eso, o porque, por ejemplo, está inscrito ya en Secretaría de Estudios, y cambiar el tema completamente significaría hacer un trámite dentro de la universidad, en que tenga que ser aprobado por distintas personas para yo poder cambiar esa temática. Y a veces cuando uno se da cuenta de que llega un momento y dice como no sé, no puedo seguir avanzando, o esto ha sido muy difícil, o no sé, el contexto ya no me permite seguir con esto, podemos mantener el tema, pero cambiar la forma en la que lo vamos a abordar. Y eso hace que uno como que
también maneje más esa frustración que a veces siente cuando como que se ve medio imposibilitado de avanzar de cierta forma. Igual, si es que yo creo que si a uno el tema completo de algo le molesta y quiere cambiarlo completamente, yo hice eso en mi tesis de magíster y fue medio caótico, pero lo logré. Como que es posible. Pero también es interesante mirar que no necesariamente hay que, cuando uno llega a un momento y dice como hay que tirar toda la basura, no, muchas de esas cosas pueden servir para ir refrescando eso que uno está haciendo. Gracias, Cata. A la Paula le pasaba que lo sí, es que pasa harto. Uno mira y vuelve a mirar el tema o lee cosas distintas y dice como, quizás debería hacer esto, o quizás debería hacer esto otro, no sé. Como que esa cuestión pasa, es bien recursiva a lo largo del proceso de investigación. Lo Oye, importante es sí, eso me pasa caleta, Cata, como de que ya primero uno, ya como que tienes tu tema, ya el medio tema, y empezáis a investigar y te vais dando cuenta que no es tan como tú pensáis que podía ser. Como que es como que uno tiene una cuestión súper romántica en la cabeza y después te vais dando cuenta, oye, como que esta perspectiva no es como yo pensaba, como que, ¿cachai? sí. Entonces ahí uno empieza a decir, puta, no es tan viable, o a lo mejor sí, pero hay que cambiar esto, y es cuático, como que todavía no puedo como, ¿cachai? He pasado del manejo de las emociones, ahora no sé si quiero que se concienticen de las emociones, porque a lo mejor lo primero antes de manejar es como saber reconocer tus emociones, ¿cachai? Entonces ahí como que es complejo. Es todo un tema, es bien difícil, porque además uno cuando se encuentra con la bibliografía, eh, se va encontrando con distintas formas de abordar las temáticas que uno piensa, o además como con distintas temáticas que a veces no son tan tratadas, que la literatura completa está, por ejemplo, en Europa. Y eso implica leer en inglés muchas veces, o no necesariamente conocer casos aplicables a Latinoamérica, que igual es importante para lo que uno pueda hacer. Em, entonces eso es bien, es todo un proceso. Pero lo que yo creo que es importante de ahí es quizás hacer un trabajo relativamente sistemático de cómo vamos enfocando esas cuestiones que nos vamos dando cuenta que son las que queremos hacer, para poder llegar a un momento en el que definimos, ok, este es mi objetivo de trabajo y lo que voy a hacer es seguir enfocándome en esto. Entonces hay un primer momento en el que uno podrá revisar literatura amplia y quizás meterse un poco como en las distintas temáticas y las distintas formas en las que yo podría abordar una temática, que es súper importante, no lo hemos mencionado tanto en el taller, pero hay todo un proceso de lectura y de búsqueda bibliográfica que contribuye a la selección del tema y a la definición del tema. Pero que en el fondo cuando logramos un lugar, seamos relativamente estrictos para poder continuar con ese lugar por lo menos una cantidad de tiempo que nos permita no tirarnos para tantos lados mientras estamos haciendo el proceso, no sé, de escribir ¿cómo se llama esa parte de la tesis? Se me olvidó. La revisión bibliográfica. El marco teórico, eso quería decir. Y eso creo que es importante, como cuando ya no hemos conversado suficiente, hemos rumiado suficiente el tema y tenemos ya, esto es lo que voy a hacer, ponernos constantemente ese límite. Alguien tenía un límite que era bien interesante como para no seguir leyendo, que era como que tenía una serie de como 5 palabras, ponte tuvo 4 palabras, y si los textos que estaba leyendo no tenían 3 de esas palabras, no los seguía leyendo. Porque decía como, no, esto se aleja de lo que yo estoy haciendo, esto puede entretener mi deseo de conocer, pero no necesariamente va a contribuir a mi trabajo de investigación. Súper. Enmarcando este tema de la revisión de literatura. Sí, Fernanda le dejó una página, Connected Papers, que yo me metí a revisar en el celular y parece ser útil y segura que la preocupación de Pau, para que le den una vuelta bajo su propio riesgo, si quieren ponerse. No, pero se ve una página confiable y segura. A todo esto, en el sitio web de aprendizaje.uchile.cl hay material, hay talleres
donde nosotros les damos recomendaciones para búsqueda de información bibliográfica que pueden revisar. Se los vamos a hacer llegar también en el mail que les llega a los inscritos de este taller, para que tengan también todo el material que hemos hecho en los distintos talleres del programa. Siguiendo con estos mensajes y consejos para manejar como las expectativas del tema, luego de que ya sean conscientes de que su tema cambia en todo este proceso, conversen con pares o con sus profesores sobre el tema, despejen dudas. Por ejemplo, pregúntenle a compañeras y compañeros, ¿qué te parece mi tema? ¿Cómo lo harías tú? ¿Crees que es interesante, novedoso? Como discutimos antes, la relevancia a veces uno no la ve, pero otra persona sí puede verla. Y una vez que uno llega a un tema, no desconfiemos de este tema, uno tiende a veces a minimizar un poquito todo el proceso que llevamos en la carrera, y ya estamos en quinto y decís, en verdad no he aprendido nada, ¿cachai? Y este tema es cualquier cosa, porque no somos conscientes de todo lo que hemos aprendido, y después tú conversáis con alguien y dice, oh, eres súper seco o seca en el tema, y uno como, no, si en verdad me sé 2 plantas y chao. Pero sí, pues hay todo un proceso que uno se da cuenta que ha aprendido y que se convierte en una persona capaz de hacer un trabajo de investigación serio, entretenido, que aporta. Entonces no desconfiemos tanto de nosotros, del tema que elegimos. Si lo elegimos es porque quizá es un tema que realmente es interesante y relevante. Los 5 años en la carrera no pasan en vano. Y cometer errores es parte del proceso. Si mi tema quizás era muy específico, muy acotado, y me mandan muchas correcciones muy graves y muy largas, es parte del proceso de aprendizaje, del proceso de construcción de conocimiento. Todo el trabajo que han hecho nunca va a ser en vano, porque ya es trabajo recorrido, es camino recorrido, perdón. Entonces no tengan miedo de equivocarse, de perder mucho tiempo. No es lo ideal, pero a todos nos pasó. Yo estuve como 3 años haciendo la tesis porque no me resultaban los experimentos, entonces va a pasar, y va a ser bonito después cuando la vean en ese librito, y que ojalá después la vean citada en alguna parte y uno se pone muy contento. Entonces, para finalizar, les queremos dejar, Catalina, no sé si tienes por ahí el enlace de la evaluación del taller, ahí la Catalina lo puso. Nos sirve mucho, mucho, mucho que ustedes contesten esa evaluación, creo que se piden algunos pequeños datos sobre ustedes, muy poquito, y luego sobre cómo este taller cumplió ciertos objetivos, expectativas que ustedes tenían, sean lo más honestos posible, y si nos dejan un comentario nos ayuda siempre mucho para saber si el taller es muy específico o es muy nada, o quieren, por ejemplo, saber, quieren otro tipo de talleres. Nos sirve mucho porque año a año nosotros renovamos la oferta de talleres y conversatorios, que les sirvan a los futuros tesistas, y ustedes que están empezando el proceso también les va a servir. Cuando si están empezando la tesis ahora y quieren un taller sobre cómo presentar los resultados o qué debería ser yo en la discusión, escríbanlo ahí en la evaluación, porque nos sirve mucho para saber este año 2021 qué talleres ofrecerle a ustedes. Entonces la evaluación está ahí. Y por último, damos también un espacio, si tienen últimas dudas, preguntitas. Recuerden que si tienen, como ya, no sé, necesitan ayuda personalizada, el calendario está disponible en aprendizaje.uchile.cl/asesorías, no, /tesistas/asesorías. Está por ahí en el chat ese enlace, y pueden tomar hora conmigo, con Catalina, con Hans o con Julio, que somos un biólogo, una fonoaudióloga con estudios de género, un psicólogo y un historiador con muchos estudios en Latinoamérica. El material yo creo que lo voy a enviar cuando se termine de procesar este video, que va a ser como en 1 o 2 horas, y ahí voy a mandar el mail a todos los inscritos. Y eso, pareciera que no hay más dudas. No sé si hay más diapos también. Bueno, ahí está la página de Aprendizaje Uchile, aprendizaje.chile.cl, están todos los recursos en línea que tenemos, ya sea para tesistas o para estudiantes en general. Está el calendario de las actividades, tenemos un conversatorio, creo que es el día 20, ¿puede ser? ¿Sí? Y tenemos redes sociales. Aprendizaje U. Aprendizaje USH. Sí, en Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que ustedes quieran.
Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Qué rico que se conectaron un enero a las 10 de la mañana y que pudimos conversar distendidamente sobre la elección del tema. Y recuerden que si tienen dudas, nos pueden contactar desde la página o a través del mail por el que le enviamos esta invitación sobre todas las actividades que ofrecemos en el programa. Muchas gracias por su participación, su buena onda, y esperamos verlos en futuras actividades o en asesorías. ¿Ya? Sí, están todos partiendo, así que los esperamos el 2021. Vamos a seguir aquí. Cuídense mucho, que estén bien y nos vemos en otra actividad de vocación. Para la grabación, antes de ir. Paro la grabación antes de irme. A veces como que eso, no sé. Te tenía que